Tenemos 2 clases, hoy les doy esta, la semana que viene les doy la otra, ¿sí? Bueno. Vale. Básicamente la pancreatitis aguda, como ya dice su nombre, ¿sí? Por la terminación, es una inflamación aguda de la glándula pancreática, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta inflamación aguda de la glándula pancreática? Que no solamente va a comprometer a la glándula, sino también puede afectar a órganos vecinos u sustancias, ¿sí? O sea, genera una respuesta inflamatoria sistémica tan importante que puede afectar a otros órganos, y que en sí también va a hablar un poco de la severidad de esa pancreatitis, ¿sí? No solamente la inflamación propia de la glándula. ¿Y por qué se da esta pancreatitis? Básicamente el páncreas tiene 2 tipos de funciones, una endocrina, que es el control de la glucemia, y otra que es exócrina, que es la secreción de las enzimas pancreáticas hacia el tubo digestivo y ayuda en todo lo que es la digestión y la absorción de las grasas, ¿no? Cuando estas enzimas que se encargan de esta digestión y absorción de las grasas, en vez de activarse a nivel de la luz intestinal, se activan a nivel intracanalicular, ¿sí? en la glándula pancreática, empieza un proceso de autodigestión. Este proceso genera todo un cuadro inflamatorio con activación de interleuquinas y otros mediadores, generando una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? ¿Que saben lo que es la respuesta inflamatoria sistémica o qué involucra? Una ¿Qué es el CIRS? hipotensión. ¿Qué es el CIRS? La respuesta inflamatoria sistémica, ¿qué parámetros incluye? ¿O cómo se diagnostica? No, no lo vimos eso, la verdad. ¿En qué año de la facultad están? Quinto, medicina interna sería. Si hicieron medicina interna, tienen que saber qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es cuando hay una extravasación, los vasos, hay una No. dilatación de los vasos en la cual sería una hipovolemia y luego un shock. No. La respuesta inflamatoria sistémica está determinada por parámetros establecidos, objetivos, que es la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los leucos. En quinto año de medicina esto ya lo tendría que haber visto. Bueno, esta respuesta inflamatoria sistémica lleva al fracaso de por ahí otros órganos, como decíamos, vecinos o a distancia, y otra evolución que puede tener en sí también la pancreatitis es la infección del tejido pancreático o complicaciones asociadas a eso, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar con estos pacientes? Después de un cuadro de pancreatitis, si es una pancreatitis leve, sin afectación de otros órganos y la respuesta inflamatoria sistémica no es tan importante, la glándula va a reconstitución ad integrum, ¿sí? Sin otro problema, que son generalmente las pancreatitis leves, mientras que las pancreatitis graves pueden tener compromiso renal, pueden tener compromiso respiratorio y el paciente puede fallecer por eso, ¿sí? Las pancreatitis graves son las que se dan en el menor porcentaje de los casos. Generalmente entre un 80 y un 90% son pancreatitis leves o con complicaciones locales. Con respecto a las etiologías, la etiología más frecuente es la biliar, ¿sí? Como ven en el dibujito de la derecha, ¿sí? Que justo no tengo marcador, tenemos la vía biliar, que junto con el wirsum, los dos desembocan a nivel de la papila, ¿sí? Cuando esta papila, cuando hay litos en el colédoco, pueden migrar, obstruir la papila e impedir tanto el drenaje de bilis como el drenaje de secreción pancreática hacia el intestino, haciendo que las enzimas se activen a nivel intraductal y se produzca la pancreatitis. Otra de las causas es la alcohólica, ¿sí? Menos frecuente, más frecuente por ahí en el otro hemisferio. La hipertrigliceridemia, puede haber a veces causas medicamentosas como la acetoprina, por ejemplo, que nosotros usamos en los pacientes con enfermedad intestinal, la hipercalcemia de causa autoinmune, por infecciones, como puede ser la parotiditis, por traumatismo, sobre todo traumatismo cerrado, por ejemplo en un choque de auto, que el páncreas impacta con la columna. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal que está entre el estómago y la columna. Cuando se da un golpe importante a veces se puede producir.
Post-CEPRE, que es poscolangiografía retrógrada endoscópica, cuando tratamos de sacar esos cálculos que están a nivel del colédoco por medio de una CEPRE, se puede producir un poco de inflamación a nivel de la papila y esto llevar a una pancreatitis. Puede ser de causa obstructiva por tumores pancreáticos que impiden a nivel de la cabeza el drenaje adecuado de la bilis o a veces también periampulares. Y en un 25% de los casos va a ser idiopática, o sea, no vamos a poder diagnosticar la causa de la pancreatitis, ¿sí? Disculpa, ¿podrías repetir la biliar porque se me cortó ahí? La biliar, la biliar es la más frecuente, que es cuando se encuentran litos en el colédoco que migran, se impactan a nivel de la papila, y como el wirsum y el colédoco desembocan los dos en el mismo lugar, que es la papila, impide el drenaje del líquido pancreático hacia el intestino y se produce la activación de las enzimas pancreáticas intracanaliculares. Entonces, por eso se da la pancreatitis. Gracias. Perdón, la CPRE, ¿qué era? Perdón. Colangiografía retrógrada endoscópica. Gracias. Bueno. Este es un páncreas divisum, ¿sí? Que es una de las causas obstructivas o por alteraciones. Como ven, habitualmente hacia su derecha tienen lo que vendría a ser el páncreas normal. ¿Qué es lo que pasa? El páncreas normal, el conducto el más grande, se une con el y los dos desembocan a nivel de la papila junto con el colédoco. Mientras que en la de la izquierda van a ver que el conducto dorsal y el conducto ventral desembocan en forma separados y que el conducto más grande desemboca en la papila menor. Entonces se cree esto junto con otras alteraciones genéticas asociadas al gen, por ejemplo, de la fibrosis quística y demás, favorece a que estos pacientes hagan pancreatitis, ¿sí? Con respecto al diagnóstico básicamente de pancreatitis, lo más importante a tener en cuenta es que se diagnostica a partir de 2 de 3 criterios, que son el dolor abdominal, que este dolor lo importante es que sea típico, es decir, es un dolor que se da en epigastrio, que irradia hacia el dorso en forma de cinturón, ¿sí? No es un dolor en toda la panza ni nada de eso, ¿sí? En todo el abdomen, perdón. Es un dolor bien situado a nivel del epigastrio que irradia hacia atrás en forma de cinturón, ¿sí? No es dolor cólico en todo el abdomen ni nada de eso, ¿sí? El otro parámetro a tener en cuenta es la elevación de la amilasa y la lipasa 3 veces por encima del valor normal, ¿sí? Acá lo que hay que acordarse es que la lipasa y la amilasa pueden estar elevadas por otras causas, por ejemplo, en un cuadro de suboclusión intestinal, en los pacientes a veces con enfermedad renal crónica o a veces por un fenómeno que se da en el laboratorio nomás que se llama macrolipasemia o macroamilasemia. Así que, como siempre, uno solo de estos criterios no es diagnóstico. Tiene que ser un paciente que esté con dolor típico, con elevación de la amilasa y o la lipasa, o eventualmente que por alguna imagen, ya sea una ecografía o una tomografía, objetivemos inflamación pancreática, ¿sí? Pero sí o sí tiene que haber 2 de estos 3. Uno solo no es diagnóstico de pancreatitis. Acá tenemos otros signos clínicos que ahora ya son menos frecuentes de ver, pero se da cuando se produce la necrosis, que son el síndrome de Cullen y de Gray-Turner, que se producen cuando se produce una necrosis por la liberación de estas enzimas y demás, y toda la cascada inflamatoria, y producen estos hematomas que se dan en la parte dorsal o periumbilical, ¿sí? Con respecto a la pancreatitis, lo más importante es establecer de qué tipo de gravedad estamos hablando. Para eso usamos distintos criterios clínicos, el sistema de puntuación de Ranson, que deben haber escuchado en cirugía, la escala de INRI, los sistemas de evaluación generales, como el Apache, el SOFA y demás que se usan en terapia, y marcadores bioquímicos de inflamación, y otros métodos como para predecir cuál puede llegar a ser la evolución de este paciente, ¿sí? Con respecto a los criterios de Ranson para establecer la severidad, lo que se toma en cuenta son el número de leucocitos, el valor de leucocitos a la hora del ingreso en un paciente mayor de 55 años,
la LDH aumentada, la TGP mayor a 250 o la glucosa mayor a 300. ¿Por qué se cree que se toman estos criterios al inicio? ¿Cómo, perdón, se trabó? No sé si ¿Por soy qué? yo solo, pero se No, a trabó. mí también se me trabó. Porque creen que estos criterios son los que se usan al ingreso del paciente. A lo mejor los leucocitos por la respuesta inflamatoria. Bien. Que progresa muy rápido. Y porque La indica LDH daño severo del páncreas. ¿Y cuál es el criterio acá para indicar daño severo del páncreas? Y la glucosa arriba de 300. Bien. ¿La TGP es una enzima pancreática? Hepática. Claro, sí, indicaría que hay daño de órganos vecinos, por ejemplo, como el hígado. ¿Y la LDH es una enzima pancreática? No, pero es No. un marcador de daño. De daño, claro. ¿Por qué? No es de muerte celular como que se libera Bien, LDH. bien, perfecto. Bueno, y después se evalúa a las 48 horas del paciente. Se toma en cuenta la disminución de la hemoglobina, la elevación de la urea, la baja de calcio, más de 8 miligramos por decilitro, la PaO2, que es la presión arterial de oxígeno, el exceso de base y el secuestro de líquido. ¿Por qué la disminución de la hemoglobina sería un parámetro de severidad? Y no va a haber una buena oxigenación, o sea, puede haber... ¿Pero por qué? ¿Por qué baja la hemoglobina hematocrito? Ah, Puede ser que se cree como una especie de tercer espacio. Bien, porque hay el secuestro de líquido. Claro, Entonces, justamente. eso habla que el paciente está dilatado, que está con mucha respuesta inflamatoria sistémica, se hemodiluye, se va a hemoglobina, y aumenta el secuestro de líquido. Exceso de bases. El déficit de base, digo. Por la disminución de la PA2. No, eso es otra cosa. Déficit de base. Fisiología de segundo año de la carrera, están en quinto. Estaría relacionado con que no hay insulina. No, no tiene nada que ver el déficit de base con la insulina. Nada, absolutamente nada. ¿Podría estar relacionado con el bicarbonato? ¿Podría estar? ¿Pero por qué? ¿Por qué se consume el bicarbonato? ¿Por qué hay déficit de base? ¿No se podría decir que está en una alcalosis, en una acidosis? ¿Y por qué? puede Por ser por la la elevación LD de la urea. No, ¿Por la elevación de la LDH? no. Piensen. Están tirando así como al voleo. La elevación del urea habla de insuficiencia renal, por ende es un criterio de severidad de afectación de otro órgano. Listo, ya está. La PO2 habla de afectación de otro órgano, que es el pulmón, o sea, el paciente tendría compromiso pulmonar. Y el déficit de base habla de acidosis. La presencia de acidosis, ¿a qué se debe? A que el paciente está en hipovolemia, que va en correlación con todo lo demás, ¿sí? Si el paciente está en acidosis, aumenta el consumo de bases, hay déficit de bases, el paciente está muy vasodilatado y secuestra líquido y cae la hemoglobina. ¿Estamos? Bueno, Sí. como ven, esta es la escala de IMRI, ¿sí? Que también tiene en cuenta más o menos siempre los mismos parámetros, que son la leucocitosis, la afectación pulmonar con la caída de la PO2, la LDH, la TGP, la caída de la albúmina sérica. ¿Y eso por qué se da la caída de la albúmina sérica? ¿Qué es la albúmina? Una proteína que está en sangre, que es fabricada por el hígado. Entonces, si anteriormente vimos que como que podría ser daño hepático, No. ¿Qué es la O por albúmina? daño del riñón. No. proteína transportadora. Bien, ¿y qué más? ¿Qué es? Un reactante de fase aguda negativo, chicos.
O sea, la albúmina es un activo. Entonces, además de ser Disculpe, producida por el doctora, hígado, se cortó, perdón. es un reactante de fase aguda negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cuadros inflamatorios importantes la albúmina cae, no es por disminución de la producción, porque ustedes piensen que para ver disminución de una producción en una insuficiencia hepática pasan años el paciente con cirrosis. Entonces, esto es algo agudo. Entonces, lo que es un reactante de fase aguda negativo. Cae en forma aguda ante episodios de enfermedades agudas. No estamos hablando de algo crónico, estamos hablando de una pancreatitis, un paciente que viene de un día al otro con dolor, no un paciente cirrótico que viene hace años con una enfermedad, ¿sí? Bueno, Perdón, la caída... perdón, o sea, la albúmina disminuida sería Es un reactante de fase aguda justificación negativo. de la hipovolemia, porque no entendí lo de la hipovolemia, perdón. Y es por la respuesta inflamatoria sistémica, lo de la hipovolemia, que da vasodilatación. Es fisiología, chicos. Si el paciente está con una inflamación aguda, se atrae mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios lo que generan es vasodilatación. Esa vasodilatación hace que en una mayor cantidad de continente haya menos contenido, entonces se da caída de la presión. El mecanismo de regulación de la presión arterial y demás, ¿qué es lo que hace? Sensa que hay caída en el volumen intraplasmático y empieza a retener líquidos del paciente, ¿sí? La albúmina acá no actúa como... La albúmina es una proteína que tarda en su elaboración, y esto estamos hablando de un cuadro de 1 o 2 días. Lo que es acá la albúmina es un reactante de fase aguda negativo. ¿Saben cuáles son los otros reactantes de fase aguda? La Sí. FAL, Reactantes de fase aguda. Proteína Pro- C. La proteína Proteína C. C reactiva. Reactiva. ¿Y qué más? La ferritina. No. Chicos, están mezclando cosas de hígado con cosas de... Esto es básico de la facultad, pero de segundo año. Eritrosedimentación. La eritrosedimentación, bien. La eritrosedimentación y la PCR son reactantes de fase aguda. Cuando hay un proceso inflamatorio sistémico de cualquier causa, puede ser por cualquier causa, o sea, puede ser por una enfermedad reumatológica, por una infección, por lo que sea, se elevan. ¿Por qué la albúmina se llama reactante de fase aguda negativo? Porque en lugar de elevarse en esos cuadros inflamatorios, baja. ¿Baja porque el hígado no funciona? No. Baja porque es un reactante de fase aguda negativo, y estamos hablando de una enfermedad aguda, estamos hablando de una enfermedad de 1 o 2 días de evolución, a diferencia de, por ejemplo, una cirrosis. Entonces acá es un reactante de fase aguda negativo. Probablemente la albúmina del paciente no sea tan baja, sino que baja como marcando que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Estamos? Sí, yo tengo una consulta de un concepto que capaz me quedó un poco claro. Cuando hablábamos de urea en la diapo anterior, era un indicio de que a lo mejor había un daño renal, ¿no? Sí. Ah, bien. Y no puede haber una correlación con la albúmina, o sea, solo por la inflamación y que sea un reactante de fase aguda. No está en un síndrome nefrótico el paciente. Claro, ok. O sea, No pierde proteínas, claro. No. Estamos en un proceso inflamatorio agudo de 1 o 2 días, no estamos en una enfermedad. Tienen que ver el paciente en el contexto de la enfermedad que se da, ¿sí? La urea es porque cae la volemia. Ok. Porque hay vasodilatación por el proceso inflamatorio, y eso es lo que hace que caiga la volemia y el paciente empiece en insuficiencia renal. ¿Sí? Bien, sí. La disminución del calcio sérico también era otro parámetro por saponificación de las grasas. Bueno, la glucosa, que habla también de en parte de falla de control endocrino y además por el proceso agudo que está el paciente. Y la urea como parámetro también de insuficiencia renal. ¿Sí? 2 criterios independientes sabemos que son, por un lado, la presencia de derrame pleural, que se da también por todo este secuestro de líquido que se produce. Es un criterio independiente de severidad, o sea, si un paciente ya tiene si ya tiene derrame pleural, nosotros lo consideramos como severo. Y también el índice de masa corporal, la obesidad, es un factor de severidad. Son pacientes que habitualmente evolucionan mal, los pacientes obesos, ¿sí? ¿Cuál es el mejor predictor? Básicamente los factores de riesgo del paciente. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo del paciente. No es lo mismo una pancreatitis en un paciente de 80 años que en un paciente de 30 años, ¿sí? No es lo mismo en un paciente obeso que en un paciente que es delgado.
el riesgo clínico, o sea, el sistema, el CIRS que está teniendo el paciente, ¿sí? Si está muy taquicárdico, si empieza a bajar la saturación de oxígeno, si vemos que tiene los leucos muy elevados a su ingreso, ¿sí? O muy bajos, ¿sí? La presencia de fiebre, todo eso son parámetros del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y la respuesta inicial al tratamiento. ¿Por qué? Porque si el paciente viene descompensado, pero nosotros a través de nuestro tratamiento inicial lo compensamos, sabemos que ese paciente va a ir bien. En cambio, ese paciente que no tiene respuesta al tratamiento inicial es un paciente que puede desarrollar una complicación a futuro, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve determinar qué tipo de paciente y qué severidad tiene? Básicamente para ver también dónde lo vamos a seguir. Hay pacientes que van a ir a una sala general y otros pacientes que los vamos a llevar directamente a terapia. Entonces, por eso es importante determinar el grado de severidad de la enfermedad, ¿sí? Con respecto a la respuesta inflamatoria sistémica, son estos parámetros que yo ya se los había dicho, que tienen en cuenta la temperatura, que haya hipotermia o que haya hipertermia, la frecuencia cardíaca mayor de 90, la frecuencia respiratoria o la caída de la PCO2, y la presencia de más de 12.000 leucos o menos de 4.000 y 10% de fórmulas inmaduras, ¿sí? Esos son los criterios de CIRS. Con respecto a la clasificación, si bien les nombré las anteriores, actualmente la que se está usando a partir del 2012 es la clasificación de Atlanta, que tiene en cuenta, para diferenciar el tipo de pancreatitis en leves, moderadas y severas, la presencia de órgano blanco, como decíamos, y la presencia o no de complicaciones locales o sistémicas, ¿sí? O sea, que el paciente haga una insuficiencia renal o que haga una insuficiencia respiratoria, eso serían complicaciones sistémicas. Y las complicaciones locales, ahora después las vamos a ver, que es la presencia de pseudoquistes o wall of necrosis, ¿sí? Con respecto a las pancreatitis moderadas, va a considerar aquellas que no resuelven al tratamiento inicial, que yo les decía que uno lo hidrata al paciente, lo pone en ayuno y demás. Si el paciente persiste con daño de órgano a pesar de todas las maniobras que nosotros hacemos, se considera moderadamente severa, o la presencia de complicaciones locales o sistémicas, uno también la considera como moderadamente severa. Y obviamente la pancreatitis severa va a ser aquel paciente que va a persistir con falla de órgano blanco, ya sea uno o múltiple, ¿sí? Para determinar la falla de órgano blanco se usa el score de Marshall, que como ven ahí tiene en cuenta lo mismo. La PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, generalmente cuando es menor a 200 ya el paciente está en un distrés respiratorio. La función renal, ¿sí? Para determinar a ver si ese paciente tiene compromiso renal o no. Y la presión arterial, ¿sí? Si responde o no a fluidos, y el pH, ¿sí? Para ver si está en acidosis ese paciente. Con respecto a las indicaciones de las imágenes, que ustedes van a decir, bueno, tiene una pancreatitis y enseguida le hago una tomografía para ver si está inflamado el páncreas y demás, la verdad es que generalmente las tomografías las reservamos en caso de que el diagnóstico sea dudoso. ¿Se acuerdan que tenía que tener 2 de 3 criterios? Por ejemplo, si un paciente viene con un dolor típico epigástrico con irradiación a dorso y elevación más de 2 o 3 veces nuestro valor de lipasa o amilasa, ya tenemos un diagnóstico de pancreatitis. Y si es leve, no es necesario hacerle una tomografía a ese paciente, ¿sí? Por ahí en el contexto vemos de hacerle una resonancia o algo de eso para aclarar la etiología de la pancreatitis. Por ejemplo, si sospechamos que es biliar, para descartar que no tenga un lito a nivel del colédoco que necesitamos tratar más adelante, ¿sí? En las pancreatitis agudas severas, por ejemplo, por criterios clínicos, cuando queremos descartar que el paciente no esté haciendo una complicación como una colección secundaria a toda esa respuesta inflamatoria sistémica, generalmente esperamos un par de días para hacerlo, porque si nosotros lo hacemos en el contexto agudo, seguramente líquido vamos a ver, peripancreático y demás, o necrosis, pero no sabemos cómo se va a comportar, porque recuerden que eso puede evolucionar a que se reabsorba y vuelva otra vez todo a estar normal, o puede hacer una complicación. Y eso generalmente no lo vemos hasta pasado un par de días. Entonces generalmente nos reservamos esa imagen para más adelante. Idealmente a partir de las 72 horas o a la semana de iniciado el momento del dolor. Y obviamente ante la falta de respuesta al tratamiento o inicio del deterioro clínico del paciente que vemos que está evolucionando mal, ahí también es necesaria una imagen.
Como Perdón, les doctora. ¿Y qué se ve en la TAC? Ahora después vamos a ver tomografía, pero ves el páncreas inflamado y generalmente lo pedimos con contraste endovenoso, va lo que se pide, para ver a ver si hay necrosis o no. Nosotros en la tomografía lo que queremos descartar es que el paciente no esté haciendo alguna complicación asociada a la pancreatitis, ¿sí? Que esté coleccionando, que tenga una necrosis y demás, ¿sí? O descartar otras causas o a descartar algún otro tipo de complicación que pueda tener, como en Dale, un paciente que gracias. se ponga con un cuadro de isquemia intestinal o para descartar una perforación intraabdominal. Si el paciente va bien, idealmente no se haría la tomografía, sino hasta lo que está recomendado es esperar más allá de 3 días para hacer esa imagen y que realmente tenga un rédito, ¿sí? Doctora, Acá perdón. vemos, sí, em, las, las clasificaciones antes, en unas diapositivas sí, anteriores, eran para tipo, decir la severidad, ¿no? Y la sí. más usada es la de Atlanta. La última que salió ahora como consenso en general es la de Atlanta. La de Atlanta lo que van a tener que tener en cuenta es que la evolución dentro de las 48 horas, por ejemplo, si un paciente ingresa y con dolor, elevación de la amilasa y la lipasa, pero ustedes ven que la oxigenación está bien, que la placa de tórax está bien, que la función es renal normal, es una pancreatitis leve probablemente, ¿sí? Entonces ese paciente iría a una sala general. Ahora si el paciente inicia con dolor, entra con una creatinina de 3, lo saturan y desatura, ese paciente iría a terapia. Si en las primeras 48 horas de resucitación, nosotros le decimos eso a todo lo que uno le da de soporte, líquido y demás, el paciente mejora, ya eso sería un moderadamente severo, según esta clasificación. Y Claro. si él persiste, sería un severo. ¿Estamos? ¿Qué es Sí, lo que o pasa? sea, Las otras clasificaciones también lo que tratan de determinar es si es severo o si es leve. Lo que yo quiero es que vean bien cuáles son los parámetros que se usan, porque pensándolo no es necesario acordarse una tablita. Porque ustedes ven que el paciente le tiene que pasar mucho líquido, hace balance positivo muy importante, está con fiebre, no mejora, los leucos siguen altos, agrega insuficiencia renal, no es necesario tener una tabla de criterios para darse cuenta que ese paciente no está evolucionando bien, ¿sí? Pero claro. fíjense que todo se trata de eso, de evaluar la lesión a órganos de distancia y sobre todo en la respuesta del paciente al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Lo que tienen que hacer es que de acuerdo al lugar donde ustedes trabajen, por ahí lo que sí sirve es para unificar criterios y decir, bueno, en mi hospital vamos a usar esto así, cirujanos, clínicos y gastroenterólogos, todos hablamos el mismo idioma, ¿sí? Para clasificar ese paciente. Sí, sí, sí. O sea, Porque tanto clasificaciones Atlanta hay como un la anterior montón. Sí, son clasificaciones hay importantes. muchas. ¿Sí? O saber que al paciente que es obeso uno lo va a mirar más de cerca que a un paciente, o sea, más de cerca en el sentido, sabés que se puede complicar más que un paciente, saber que el derrame pleural ya es un factor de riesgo. ¿Sí? Sí, Bueno, con respecto a la pancreatitis pueden ser básicamente de 2 formas. O edematosa, que solamente se inflame el páncreas, como ven a la izquierda, o necrotizante, como ven a la derecha. Por eso nosotros le pedimos el contraste, porque obviamente donde el contraste no capta es donde hay necrosis, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos diferenciar un paciente que tiene su páncreas que capta todo el contraste, está sano, un paciente que tiene una parte del páncreas que no capta el contraste es porque ahí no llega la vascularización y tiene una zona de necrosis. La necrosis puede ser tanto intrapancreática como puede ser peripancreática, de los tejidos de alrededor del páncreas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A veces ese edema se reabsorbe en el caso de las intersticiales y ya está, y el paciente evoluciona bien, ¿sí? Otras veces ese edema persiste en el tiempo y ahora vamos a ver que se encapsula y forma algo que nosotros denominamos pseudoquiste. Lo mismo pasa con la necrosis. La necrosis puede resolverse o puede evolucionar a una especie de pseudoquiste que en realidad nosotros llamamos wall of necrosis, o sea, una necrosis encapsulada, ¿sí? Que eso es lo que ven acá, ¿sí? A veces las colecciones que son líquidas peripancreáticas, que son las que están marcadas con la flechita, a partir de las 4 semanas es cuando uno
puede determinar la formación del pseudoquiste, que estas son, ¿se acuerdan cuando les dije complicaciones locales en las moderadamente severas? Bueno, son estas, ¿sí? Que el paciente evolucione hacia un pseudoquiste o que el paciente evolucione a una que haga una necrosis pancreática y que después evolucione hacia una wall of necrosis, ¿sí? En realidad son dos momentos evolutivos de un mismo paciente, ¿sí? El edema se puede reabsorber y puede ir todo bien, como se puede encapsular y formar un pseudoquiste, que eso se ve recién a partir de las 4 semanas, por eso tratamos de no adelantar las imágenes, y las colecciones necróticas, ya sea peripancreáticas o pancreáticas, también pueden resolverse o pueden evolucionar después de un tiempo, si no se resuelven, a una wall of necrosis, que es esta necrosis encapsulada, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento básicamente de una paciente que viene con una pancreatitis? ¿Sí? Lo más importante es dejarlo en ayunas, ¿sí? No, lo que se vio que es necesario un ayuno estricto, generalmente tratamos de reiniciar lo más rápido que podemos la dieta, ¿sí? En algunos casos de pancreatitis leves, inclusive algunos le dan un poco de líquidos, ¿sí? Enseguida al paciente. Nosotros en el hospital habitualmente, cuando el paciente tiene una pancreatitis aguda, lo dejamos. Nada por boca, se le coloca analgesia, generalmente se le ponen opioides, ¿sí? Cuando el paciente supera su episodio de dolor, o sea, ya no está más con dolor, sin analgesia, porque no estar con dolor y estar con una bomba de morfina es medio discutido. Cuando el paciente está sin dolor, sin analgesia, recién ahí reiniciamos la dieta bioral, ¿sí? Pero lo que postulan hoy todas las guías y todas las recomendaciones es un inicio temprano de la alimentación, como dice ahí, ¿sí? Siempre vamos a priorizar en los pacientes la alimentación de tipo enteral, ya sea por boca o por sonda nasogástrica en las pancreatitis. ¿Por qué? Porque se vio que esta alimentación disminuye el riesgo que esas colecciones que vieron que se pueden formar se infecten. Entonces, que no haya translocación, por eso se infectan las colecciones. Y se vio que los pacientes que reciben alimentación por vía enteral tienen menos riesgo de infectar esas colecciones, ¿sí? ¿En qué casos? Obviamente no vamos a priorizar el tema de la alimentación enteral, es un paciente que esté con hilio, con vómitos, y vamos a tener que optar por la nutrición parenteral, ¿sí? Pero idealmente sepan que siempre que se puede, uno inicia por boca. ¿Qué es lo que pasa? A veces los pacientes con pancreatitis, debido a toda la respuesta inflamatoria sistémica que hacen, generan hilios, generan distensión, hay ruidos metálicos y demás. Y en esos casos por ahí hay que esperarlos un poco, ¿sí? Si vemos que va pasando 2 días y todavía el paciente no mejora su hilio, por ahí hay que empezar a pensar en nutrirlo de alguna forma, porque recuerden que la respuesta inflamatoria sistémica es bastante catabólica, entonces el paciente necesita estar con alimentación, ¿sí? ¿Qué es el otro tema que antes había controversia? En poner la sonda en el estómago o pospilórica, para no estimular. Antes se pensaba que poniendo la pospilórica más allá de la papila no se estimulaba tanto el páncreas. Esto se vio que no es así. Se puede poner tanto en estómago como pospilórica, es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, como decíamos, a estos pacientes que están con esta respuesta inflamatoria sistémica tan alta, con tanta vasodilatación, lo otro importante es hidratarlos, ¿sí? O sea, reanimarlos con líquidos. Generalmente esta terapia de hidratación tiene que estar dirigida. ¿A qué se refiere eso? A que uno tiene que tener algunos puntos de parámetros de control. Además, no podemos pasarle la misma cantidad de volumen de líquidos a un paciente de 80 años con insuficiencia cardíaca que a un paciente de 30 años sin comorbilidades. Entonces, tenemos que tener objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Justamente los que garanticen una buena presión al paciente. ¿Para qué? Para que el riñón esté bien perfundido, para que no agregue falla de otros órganos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Midiendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, que tiene que estar en uno de los objetivos, controlar la diuresis del paciente, ¿sí? Y seguirlo también con el hematocrito, ¿sí? Inicialmente uno puede empezar con 5 a 10 mililitros kilo hora, ¿sí? Y después ir manejándolo de acuerdo a la evolución del paciente.
En un momento se planteaba usar más Ringer lactato que solución fisiológica, porque se pensaba que el Ringer generaba menos lactoacidosis, o sea, generaba menos acidosis en los pacientes. Hoy se demostró en distintos estudios que no hay diferencia entre usar uno u otro, ¿sí? Pero sí reanimar al paciente con líquidos y controlar bien el tema de la diuresis y hacer los balances. Como habíamos visto, la causa más frecuente de pancreatitis era la biliar, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un lito en el conducto colédoco, la forma de sacarlo es a través de una colangiografía retrógrada endoscópica, ¿sí? Que irónicamente, como se acuerdan, también es una causa de pancreatitis. Por ende, este estudio general paciente se deja para realizar cuando el paciente ya evolucionó de su pancreatitis, a los 4 o 5 días, que no esté con dolor, que ya esté comiendo y demás, sobre todo si es una pancreatitis leve, para realizar recién ahí ese procedimiento. ¿Por qué? Porque el paciente ya tuvo una pancreatitis, es decir, que tiene más riesgo de desarrollarla en el postprocedimiento, y además de eso, porque se genera todo un edema a nivel de la zona de la papila que dificulta más el procedimiento. Y si es más dificultoso, también aumenta el riesgo de pancreatitis postprocedimiento. ¿En qué casos es urgente que hay que salir a drenar ya el paciente? En los pacientes que tienen asociadas una colangitis severa. La colangitis severa es una infección de la vía biliar, como saben, que se da justamente también por la obstrucción, lo mismo que obstruyó la salida del líquido pancreático va a obstruir la salida de la bilis. Se da obstrucción, esa obstrucción genera una infección importante que el paciente está chocado, básicamente. Entonces hay que urgente desobstruir la vía biliar. Si es una colangitis leve, moderada, que con antibióticos se puede controlar, se espera, ¿sí? Y también programado se realiza la CPRE cuando el paciente persiste con colestasis, o sea, la FAL y la bilirrubina elevadas. Cuando el paciente persiste con la colestasis o va incrementándose, a los 4 o 5 días, en forma no urgente, se puede hacer la CPRE, ¿sí? Lo otro que se vio es que estos pacientes, como si fue una causa biliar, que es la causa más frecuente, lo que hay que tratar de hacer es antes de que se vayan de alta, tratar de hacerle la colecistectomía, ¿sí? En caso de que sean pacientes que tengan vesícula, porque hay pacientes que solamente es la CPRE porque el lito está en el colédoco porque ya está colecistectomizado previamente. Pero en pacientes que tengan vesícula con litiasis y que cursaron una pancreatitis de causa litiásica, está recomendado sacar la vesícula. ¿Por qué? Porque se vio que en esos pacientes que se iban sin haberse sacado la vesícula antes, había más riesgo de readmisiones por pancreatitis recurrentes porque volvían a tener otra vez el episodio, ¿sí? O algún otro tipo de complicación pancreatobiliar asociada a su vesícula. Entonces, sabemos que las litiasis sintomáticas son las que se operan, más aquellas que cursaron con un cuadro de pancreatitis. Entonces, idealmente el paciente debería irse sin su vesícula a casa después del episodio de pancreatitis. Con respecto a la necrosis, todos saben que todo tejido necrosado tiene más riesgo de infección, que era lo que yo les comentaba con respecto a la nutrición. Generalmente, ¿qué es lo que pasa con los pacientes con pancreatitis? ¿Se acuerdan que yo les dije que un parámetro del CIRI es la fiebre, ¿no? Y esta fiebre nos complica tanto con el tema de la colangitis como si el paciente llega a hacer una necrosis. ¿Por qué? Porque a veces el paciente solamente hace fiebre porque tiene una respuesta inflamatoria sistémica importante y no porque esté infectado. Entonces es muy difícil a veces discernir si es solamente infección o si hay algo más que lo está afectando al paciente, ¿sí? Entonces, en esos casos, lo que hay que tratar es acordar entre todos los grupos tratantes, porque generalmente estos pacientes lo ven los infectólogos, lo ven los clínicos, lo ven los cirujanos y lo ven los gastroenterólogos. Definir bien si se trata de una fiebre asociada a la respuesta inflamatoria del paciente o si hay una infección asociada. Preventivamente, cuando un paciente tiene una necrosis, ¿se pone antibióticos por si se llega a infectar? No se da en forma preventiva. Solamente cuando contamos con parámetros de que sospechamos altamente que el paciente está infectado. ¿Y cuándo? Cuando generalmente persiste la fiebre más allá del 7º día,
cuando estaba bien el paciente y empieza a empeorar y empieza a hacer fiebre, que a veces nos pasa, ¿sí? Pacientes que coleccionaron y que estaban bien, que no hicieron fiebre y que a los 7 días de que nosotros descubrimos la colección empiezan con fiebre, ¿sí? O cuando la fiebre persiste en el tiempo, ¿sí? ¿Qué estudios de imágenes podemos hacer para descartar si esa necrosis está infectada o no? Podemos hacer una tomografía. Generalmente uno cultiva al paciente, y también lo otro que se puede hacer previo a iniciar el tratamiento antibiótico es hacer una punción guiada, ya sea por tomografía o por ecoendoscopía, ¿sí? E iniciar tratamiento antibiótico posterior, ¿sí? Perdón, ¿cuáles serían entonces los criterios para la punción aspiración? Que sospeches que la necrosis está infectada. Ah, ok. Si no, Para no. hacer el cultivo y demás. Si no, no. Claro, pero que el paciente esté con fiebre, que esté evolucionando mal y demás. Si no, una necrosis se le espera. O sea, no resuelven. Los pacientes con pseudoquistes o con necrosis encapsulada pueden resolver tranquilamente. Tienen muy pocos criterios para drenar. O sea, si el paciente tiene dolor, si tiene obstrucción al tracto de salida o si está infectado, serían los 3 criterios por los cuales uno drenaría una necrosis o un pseudoquiste. Si el paciente evoluciona bien, uno lo que los hace es esperarlo, inclusive hasta por ambulatorio, si no tiene síntomas, pues generalmente pueden resolver solos en el tiempo. Tardan mucho, pueden tardar meses, un año, pero resuelven solos sin necesidad de intervenirlo. Una vez que uno empezó a intervenir el pseudoquiste o la necrosis, pensá que algo que estaba encapsulado, no infectado, vos lo abrís al tubo digestivo, porque actualmente lo hacemos generalmente por ecoendoscopía. Entonces, como que eso que estaba cerrado, de golpe lo abrís y ahí es como cuando empieza. Entonces, preferiblemente, si el paciente está asintomático, hay que seguirlo. Las opciones de drenaje hoy en día, básicamente, primero hay que esperar que el paciente forme la pared para poder drenarlo, en caso de una complicación, como una wall-off. Entonces, hay que esperarlo, que eso es por ahí a veces lo más difícil de hacer de entender tanto al paciente como al resto de los médicos del equipo, que no es algo que hay que apresurarlo. ¿Por qué? Porque antes estos pacientes se los llevaban a cirugía ante la presencia de necrosis y los pacientes evolucionaban muy mal. ¿Por qué? Porque cuando entraban el cirujano empezaba como a ver todo disgregado del páncreas, no podía terminar de realizar bien la necrosectomía. O sea, cuando uno lo hace en forma aguda, lo que se vio en el tiempo eran pacientes que estaban 5 o 6 meses internados por todas las complicaciones asociadas. Ahora, con el advenimiento de la ecoendoscopía y del drenaje ecoendoscópico, y sabiendo que hay que esperar cierta cantidad de tiempo, los pacientes evolucionan mucho mejor. Sí hay que tener paciencia, tanto el paciente como el resto de los médicos. ¿Cómo se pueden drenar estas colecciones? Por drenaje percutáneo, por drenaje y necrosectomía endoscópica, que es el gold standard, y por la necrosectomía quirúrgica, pero nunca en forma temprana. Siempre hay que esperarlos a los pacientes, por esto que les digo, ¿sí? Pero la necrosis infectada, el dolor y, por ejemplo, la obstrucción al tracto de salida, o sea que ese paciente come y vomita y que no puede, o la obstrucción a la vía biliar, que a veces esa colección comprime la vía biliar, son las indicaciones de drenaje, ¿sí? Bueno, nada más. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Cuáles eran los otros tipos de imágenes diagnósticas que nombraste al principio? ¿Estas? No, antes dijiste otros tipos y dijiste que el ataque hay que esperar para hacer. Puede ser una eco, ¿Pero para qué le querés hacer una una red eco? eso. No, pregunto si se hace antes que el ataque, porque el No. ataque dijiste que hay que esperar, si puede No. hacer otro tipo de estudio. Lo podés hacer una eco si tenés duda diagnóstica al principio, pero Ajá. si sospechás una complicación, lo mejor es la tomografía con contraste. O una resonancia si querés ver con contraste cuál es la causa de la pancreatitis. Pues por ahí vos tenés el paciente con pancreatitis y no sabés cuál fue la causa, y a veces nosotros lo que hacemos es, cuando vemos que tiene alterado el hepatograma, lo que sea, le pedimos ahí la resonancia, pero para ver, con colangioresonancia, para ver si hay un lito en la vía biliar o algo de eso, que ahí se la pedimos medio tempranamente, como para ya saber que la causa de la pancreatitis es esa. Colangiografía tampoco se hace, ¿no? Por eso, colangio.
colangioresonancia con la resonancia de abdomen, pero más que nada para ver la etiología de la pancreatitis, no ver otra cosa, ¿sí? Ay, Cuando buscas complicaciones y demás, por ahí iniciás con una... dale, gracias. Y si tenés duda diagnóstica al principio, también puedes pedir, por ejemplo, no tiene elevación de la amilasa y la lipasa, no te cierra mucho si es dolor o no lo que tiene y demás, podés pedir una imagen, podés pedir una ecografía tranquila. Y si no es una ecografía o la ecografía te da duda, podés pedir una tomografía o una resonancia para ver si hay inflamación pancreática. Serían los únicos casos en los que uno inicialmente pediría una imagen. Si no, idealmente siempre es esperarlo. ¿Por qué? Porque por ahí lo que uno quiere ver es si hace una complicación como una colección y eso generalmente lleva tiempo para que lo genere el paciente. A veces solamente tienen fiebre por la respuesta inflamatoria sistémica, no por otra causa. Dale, gracias. ¿Dudas, preguntas? Creo que sí. Bueno, dale. No, dale. Bueno, gracias, Lu. El tema justamente de la fiebre. Con el tema y asociado al riesgo de infecciones. Por lo general, si el paciente ya debuta con fiebre por la respuesta inflamatoria. No, si el primer día hace fiebre no vas a pensar que está infectado. Por eso sí, pero también Es si dijiste que si persiste. Sí. Sí, ¿Cuántos? Existe más de 3, por ejemplo, nosotros Eso. generalmente lo esperamos en el hospital mínimo una semana. Ah, está bien. Eso. Pero El lapso temporal. generalmente es más, las guías vas a ver que al tercer, cuarto día de fiebre persistente por ahí recomiendan una imagen. Pero igual por ahí lo que ves es edema y no sabes si ese edema va a coleccionar o no. Entonces si sigue mal, después vas a esperar 14, 15 días para, 3 semanas mínimo como para repetirlo en imagen y ver si coleccionó. Pero si un paciente viene con una pancreatitis aguda ahora que empezó ayer y hoy tiene 38, no voy a pensar que el paciente está infectado. O sea, van menos de 48 horas de que empezó el dolor. Voy a pensar que es la respuesta inflamatoria que tiene. Buenísimo. A menos que esté con 9 de bilirrubina, con la FAL elevada y que piense que esté haciendo una colangitis porque ese hito también tapó la vía biliar y está dilatando. ¿Estamos? Sí, muy claro, gracias. Mi pregunta iba por ahí, por lo de la colangitis, por el hito que también, o sea, se puede dar una colangitis y una pancreatitis aguda. En ese caso, la técnica esta de CEPRE, ¿lo estoy diciendo bien? ¿CEPRE? Sí. ¿Se realiza o primero se trata la colangitis? Se le pone antibióticos al paciente y si es una colangitis severa, que colangitis severa significa insuficiencia renal, o sea, fallo de órganos asociado, ahí se drena en forma urgente, si no se lo espera. Por más de que esté la pancreatitis. Más de que esté la pancreatitis, es la única indicación de hacer una CPRE de forma urgente. Que la CPRE básicamente es una endoscopía, que es similar a una cirugía en su complejidad, que uno tiene que canular con un aparatito la vía biliar y pasar un hilito, después cortar el esfínter, ¿sí? Y a través de esa guía, ese hilo que nosotros pasamos un balón y arrastramos las piedras y la limpiamos. Entonces, como hay que canularlo y la papila es milimétrica y es súper chiquito el orificio, si hay todo edema asociado, es mucho más difícil hacerlo y aumenta el riesgo de pancreatitis posterior al procedimiento. Entonces, por eso uno generalmente los espera. Genial, gracias. ¿Cuál es la mortalidad de una pancreatitis aguda? Depende de la severidad. Las pancreatitis leves generalmente en 2 o 3 días están en la casa, que son más del 80% de los pacientes, y el resto la mortalidad es alta, de una severa de un 80 o más. Ah, o sea, lo más frecuente es una leve y tratable. Sí. Ah, ok. Lo más frecuente es que sean leves sin complicaciones locales. Lo menos frecuente, o sea, un 20%, graves y o con complicaciones locales. Pero lo más frecuente es ver una pancreatitis leve, que es el paciente que viene con dolor, elevación, lo internamos en sala general, le ponemos analgésico, lo esperamos, deja de tener dolor, le damos de comer,
y por ahí también se le hace una resonancia o algo de eso, pero más que nada para ver la vía biliar, que no haya un lito que haya sido la causa de esa pancreatitis, o piedras en la vesícula. Si vemos que hay un lito en el colédoco, lo esperamos generalmente en el hospi 4 o 5 días, que el paciente, bueno, ya se recuperó del dolor, está comiendo, todo, pasó su episodio, le hacemos la CPRE, le sacamos el hito del colédoco y después los cirujanos le operan la vesícula antes de irse. Ok, dale, gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo por el momento creo Bueno. que no. De última, la semana que viene. ¿Nos podés Tengo pasar que- el PowerPoint, por favor? Sí, o les paso los artículos o las guías. Más fácil, así tienen para leer y no ven dibujitos. Porque Bueno. Genial. Una pregunta. El tema de la enfermedad Ay, se te corta. celíaca que en el programa de para hoy, ¿Qué? ¿eso se verá el lunes? No, la doctora Duarte les va a dar el lunes, porque a mí me pusieron para que le dé el lunes, o sea, el tema de hoy se lo dan el lunes. El Cambiamos con programa decía que